Las sombras de la arena. Hay algo extraño en el desierto. Nunca lo sentí así hasta que llegamos al tercer día de caminata, cuando el aire comenzó a oler diferente y la arena, que antes parecía solo polvo bajo mis pies, empezó a sentirse como un océano que no podía navegar. Si hubiera sabido lo que me esperaba, tal vez no hubiera aceptado. Pero ahora que lo pienso, no importa cuánto te adviertan o cuánto investigues, nada te prepara para la verdadera naturaleza de este lugar. Me llamo Omar y esta es la historia del desierto. O, más bien, la historia de cómo el desierto te convierte en algo que no eres, en algo que nunca quisiste ser. Viajábamos 11, encabezados por un hombre llamado Marcelo. No sé cómo lo encontramos, ni siquiera recuerdo cuando decidí que esta era la única opción que me quedaba. El destino final era Estados Unidos, pero lo primero que teníamos que hacer era cruzar este desierto. Marcelo nos dijo que había hecho el cruce muchas veces antes, que sabía cada piedra, cada curva. Pero lo que nunca mencionó fue lo que pasaba cuando el sol se ocultaba y el calor del día daba paso a algo mucho más siniestro. El primer día fue largo pero manejable. Caminamos bajo un sol ardiente, nos cubrimos lo mejor que pudimos y bebimos poca agua para hacer que los suministros duraran. Algunos llevaban sus historias a cuestas, otros solo sus mochilas. Yo era uno de los que no hablaba mucho. No hacía falta. Sabía que, al igual que yo, cada persona que estaba allí había dejado atrás algo importante, familia, trabajo, una vida rota que ya no podía continuar. La segunda noche, mientras nos sentábamos en un círculo pequeño, me di cuenta de que algo no estaba bien. El viento soplaba con más fuerza de lo normal, levantando la arena en pequeñas nubes que parecían formar figuras a nuestro alrededor. Al principio, no pensé en ello, solo eran formas, efectos ópticos causados por el cansancio y la luz tenue de la luna. Pero cuanto más observaba, más esas figuras parecían moverse de manera independiente, con intención. Nos acostamos en la arena y el sueño llegó como un alivio. Pero no fue descanso lo que encontré. Mi sueño estuvo lleno de imágenes que no lograba comprender. Caminaba solo por el desierto, rodeado de sombras que se acercaban lentamente, como si me observaran, esperando que cometiera algún error. El tercer día, el calor era sofocante. Nuestras botellas de agua ya estaban a medio vaciar y algunos comenzaron a murmurar sobre cuándo llegaríamos a nuestro próximo punto de descanso. Marcelo solo se limitaba a seguir adelante, sin darnos detalles. Había algo en su mirada que no había notado antes. No era el mismo hombre que había conocido el primer día, algo lo estaba afectando. A medida que avanzábamos, la niebla empezó a aparecer en el horizonte, algo raro para un desierto tan árido. Se movía rápido, engullendo el paisaje que nos rodeaba. Al principio, solo cubría nuestras botas, luego nuestras piernas, y antes de darnos cuenta, estábamos caminando envueltos en una bruma espesa que convertía al desierto en un laberinto sin salida. Perdí de vista a algunos de mis compañeros de viaje. El aire se volvió espeso y cada respiración era más difícil que la anterior. El silencio pesaba sobre nosotros, más que el calor, más que el hambre. Marcelo seguía caminando, siempre adelante, y nosotros, como autómatas, lo seguíamos. No sé en qué momento me di cuenta de que faltaba alguien. Habíamos estado tan inmersos en nuestros propios pensamientos, en el esfuerzo de avanzar, que nadie se había detenido a contar cuántos éramos. Llamé en voz baja a Hernán, un hombre con el que había compartido algunos momentos al inicio del viaje. No respondía. Tampoco lo veía a mi alrededor. Pero seguí caminando. Seguir caminando era lo único que nos quedaba. Las horas se extendieron, el día pareció no terminar nunca. Al atardecer, la niebla no había desaparecido. Solo se había vuelto más densa, y aunque no había viento, la arena se sentía como si quisiera arrastrarnos hacia las profundidades. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no estaba bien con el terreno. La arena no solo se movía bajo nuestros pies, parecía viva. Cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible intentara mantenerme allí, atado al suelo. Miré a mi alrededor, buscando a los demás, pero solo vi sombras. Sombras que se movían en la distancia, demasiado lejanas para ser reales, pero demasiado presentes para ignorarlas.
Marcelo ya no estaba a la vista. Tal vez había seguido adelante, tal vez había desaparecido. No sabía qué pensar. Aquella noche, no pude dormir. Sentía como si los ojos de la niebla estuvieran puestos en mí, observando cada movimiento. A cada rato, miraba hacia la oscuridad, esperando ver algo, pero lo único que veía era la nada. Era como si el desierto nos hubiera envuelto en una trampa de la que no podríamos salir. El cuarto día, apenas quedábamos 5. Nos mirábamos entre nosotros con expresiones que no necesitaban palabras. Sabíamos que algo estaba mal, algo más allá de lo que podíamos comprender. Marcelo no había vuelto. Se había desvanecido en la niebla como los otros. Sin embargo, seguíamos caminando. Avanzábamos con el cuerpo agotado y la mente rota, esperando que el próximo paso fuera el último. Pero el desierto no terminaba. A cada paso, el terreno se volvía más hostil. Las sombras parecían acercarse más, moviéndose de una manera que no podía explicar. Ya no eran simples efectos ópticos, eran reales, o al menos lo parecían. Y cada vez que intentaba seguirlas con la mirada, se desvanecían, solo para reaparecer más cerca. Esa tarde, me encontré caminando solo. Los otros se habían dispersado, tal vez por miedo, tal vez por desesperación. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero solo vi arena y más arena. Y luego, las figuras. Primero fueron 3, luego 5. Formas oscuras que emergían de la niebla, caminando lentamente hacia mí. No podía ver sus rostros, pero sentía su presencia. No eran personas. No eran animales. Eran algo más, algo que el desierto había creado, o tal vez algo que siempre había estado allí, esperando a que llegáramos. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La arena me atrapaba, como si quisiera que me quedara. Las figuras se acercaban cada vez más, y el miedo me paralizó. No sabía si eran reales o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en ese momento, no importaba. Sabía que el final estaba cerca. Seguí caminando, porque era lo único que podía hacer. No había otra opción. La esperanza de llegar al otro lado se había desvanecido hacía mucho tiempo. Lo único que quedaba era el desierto, con su niebla, sus sombras y el silencio aplastante que lo dominaba todo. El quinto día, cuando el sol comenzó a desaparecer en el horizonte, sentí que el desierto me había vencido. Ya no había miedo, ya no había dolor. Solo estaba yo, solo, rodeado por la niebla y las sombras que siempre habían estado allí. No sé cuánto tiempo más caminé. El tiempo en el desierto no tiene sentido. Puede ser un segundo o una eternidad. Lo que sé es que al final, las sombras se detuvieron. Se quedaron a una distancia prudente, observando, como si estuvieran esperando algo. Y entonces lo supe. No estaba cruzando el desierto. El desierto me estaba cruzando a mí. Esa fue la última vez que sentí algo. No había dolor, no había frío, no había calor. Solo estaba el desierto, infinito, eterno, y las figuras que se desvanecían en la niebla, llevándose consigo cualquier rastro de lo que alguna vez fui. No sé si alguna vez llegué al otro lado. Tal vez sigo aquí, caminando. Tierra de sombras. El calor no me había dejado en paz desde que cruzamos el último puesto de control. El desierto era implacable, extendiéndose como un mar interminable de arena y rocas bajo un cielo sin nubes, como si el mundo hubiera sido despojado de toda vida. Los cactus que aparecían de vez en cuando parecían tan secos como nosotros, y cada paso que daba sentía que mis pies se hundían en el suelo, consumidos por un agotamiento que no parecía natural. Éramos un grupo pequeño, pero desconocidos entre nosotros. Solo nos unía el hecho de que queríamos escapar, dejar nuestras vidas atrás y encontrar algo mejor al otro lado de la frontera. Juan, el líder, era un hombre recio, con cicatrices en el rostro que no parecían de peleas, sino de algo más siniestro. Nos guiaba con seguridad, pero había algo en su mirada que no me dejaba tranquilo. Era como si supiera algo que nosotros no.
Habíamos caminado por horas, el sol desaparecía lentamente tras las colinas de arena y la oscuridad comenzaba a envolvernos. Juan nos dijo que descansaríamos cerca de unas rocas, un sitio algo elevado donde podríamos pasar la noche. No había más remedio, nuestras piernas estaban a punto de rendirse y el agua comenzaba a escasear. Nos acomodamos como pudimos, cada uno con su manta o lo poco que teníamos, y nos preparamos para pasar la noche en aquel lugar inhóspito. La primera sensación de extrañeza comenzó cuando el viento se levantó de la nada. Un viento helado, inesperado, que me recorrió todo el cuerpo, como si el mismo desierto quisiera advertirnos de algo. Las sombras de las rocas parecían moverse con la luz menguante, dibujando figuras que no lograba identificar. Intenté sacudirme el malestar pensando que era solo cansancio, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Esa noche, el silencio fue absoluto. Ni los insectos hacían ruido, ni el aullido de un animal lejano rompía la calma. Solo nosotros y la oscuridad. Recuerdo que traté de dormir, pero mis ojos no querían cerrarse. Fue entonces cuando noté que Juan no estaba. Se había levantado y caminaba hacia la nada, con pasos lentos pero seguros, como si algo lo estuviera llamando. No quería seguirlo, pero algo en mi interior me obligó a levantarme. Mis pies se movían casi solos, impulsados por una curiosidad malsana que no podía controlar. Los otros parecían dormidos o demasiado exhaustos como para notar lo que estaba sucediendo. Caminé tras Juan, con cuidado de no hacer ruido, aunque algo me decía que no importaba. Él se detuvo frente a una especie de formación rocosa que no habíamos notado antes. Era alta, de forma extraña, casi como una figura humana, pero desgastada por el tiempo. Lo que vi a continuación me dejó paralizado. Juan comenzó a hablar, pero no a mí. No podía escuchar bien lo que decía, pero sus palabras parecían salir de algún lugar profundo, oscuro. El viento sopló de nuevo, levantando la arena a su alrededor, y fue entonces cuando lo vi, una sombra, más oscura que la noche, se formaba detrás de él. Era una presencia que no pertenecía a este mundo. Retrocedí, intentando controlar el miedo que me invadía. Juan se giró de repente, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos ya no eran los mismos. No sé cómo describirlo, pero había algo en su mirada que no era humano. Como si hubiera perdido su esencia en ese breve instante, como si algo más se hubiera apoderado de él. Corrí. No sé cómo encontré fuerzas, pero corrí de vuelta al campamento. Los demás seguían dormidos o fingían no haber visto nada. Me acurruqué en mi manta, temblando, rogando que todo fuera un mal sueño. Pero sabía, en lo más profundo, que no lo era. A la mañana siguiente, Juan estaba de vuelta. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera sido más que una extensión del cansancio. No hablé de lo que vi, pero me fijé en cómo los demás empezaban a mirarse entre sí con más desconfianza. Nadie quería decir nada, pero estaba claro que algo estaba fuera de lugar. Mientras caminábamos, el ambiente se tornaba cada vez más pesado, como si el mismo desierto nos envolviera con una atmósfera de opresión. Días después, cuando ya habíamos perdido la cuenta de cuánto tiempo llevábamos caminando, encontramos lo que parecían ser restos de otro grupo. Unas mochilas, ropa vieja y abandonada, esparcidas por la arena. No había cuerpos, pero todo estaba intacto, como si sus dueños hubieran desaparecido sin dejar rastro. Juan se acercó a uno de los objetos, lo examinó brevemente y nos ordenó seguir sin decir palabra. Pero había algo más en esos restos, algo que no queríamos enfrentar. Esa noche, el viento volvió. No sé cómo describirlo, pero el aire parecía cargado de una presencia que no veíamos. Algo que se deslizaba entre nosotros, aunque no podíamos verlo directamente. Sentí la tentación de mirar hacia las sombras, pero sabía que si lo hacía, vería algo que no estaba listo para enfrentar. Nos detuvimos una vez más, esta vez en una especie de cueva pequeña, buscando protección contra el viento. Todos estábamos al borde del colapso, física y mentalmente. Nadie hablaba. Fue en ese momento cuando uno de los miembros del grupo, un joven llamado Diego, se levantó de repente y comenzó a caminar hacia la salida de la cueva. Lo seguí con la mirada, pero mis músculos no respondieron. Simplemente se fue,
como si algo lo hubiera llamado. Juan ni siquiera intentó detenerlo. A la mañana siguiente, Diego no estaba. Y lo peor fue que nadie parecía sorprendido. Como si su ausencia fuera esperada. Seguimos caminando, cada vez más adentrados en el desierto, con menos esperanza de llegar a alguna parte. La paranoia crecía entre nosotros. Los pocos que quedábamos comenzamos a mirarnos con sospecha, cada uno temiendo lo que el otro pudiera hacer. Pero lo más aterrador no era lo que haríamos entre nosotros, sino lo que el desierto mismo nos estaba haciendo. Pronto, nos dimos cuenta de algo que habíamos pasado por alto. Las sombras. No las nuestras, sino algo más. Una figura que nos seguía, siempre a una distancia segura, observándonos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero vi cómo los demás también se daban cuenta. Algo estaba allí, vigilándonos, esperando. Esa noche, decidí no dormir. El cansancio me consumía, pero no podía permitirme cerrar los ojos. Sabía que si lo hacía, no los volvería a abrir. El desierto ya no era solo un lugar físico, sino una prisión de la que no podíamos escapar. Y lo peor de todo es que había algo en su vastedad, una presencia que lo controlaba todo. El amanecer trajo consigo la certeza de que no todos saldríamos de ahí. Juan había desaparecido. Y aunque debería haber sentido alivio, lo único que sentí fue miedo. Porque ahora, lo que había estado persiguiéndonos ya no necesitaba ocultarse. Estábamos solos. Entre la niebla del desierto. No sé exactamente en qué momento todo empezó a ir mal. Cuando nos ofrecieron el cruce, nadie mencionó la neblina, la sensación constante de estar perdidos, o las sombras que parecían moverse más rápido de lo que cualquiera de nosotros podía caminar. Solo hablaban de que el desierto era grande, pero nada más. Me llamo Alejandro, y si pudiera regresar en el tiempo, no habría aceptado aquella oferta. No habría reunido cada centavo que me quedaba ni habría dicho adiós a mi madre, prometiéndole que volvería con una vida mejor. Jamás hubiera puesto un pie en este lugar que ahora me consume. Cuando empezamos, éramos 10. Nos reunimos al anochecer en un pequeño pueblo fronterizo llamado Santa Clara, un sitio polvoriento que ni siquiera aparecía en los mapas. Allí conocimos a Esteban, nuestro guía, quien parecía saber lo que hacía. O al menos, eso pensé. Llevaba una chaqueta de cuero, aunque hacía calor, y caminaba con la confianza de alguien que había cruzado el desierto muchas veces. Su voz era seca, y sin embargo, había algo en su tono que nos hizo seguirlo, aunque hoy me cuesta entender por qué. Caminamos durante horas esa primera noche. El calor se disipaba lentamente y el viento comenzó a soplar más fuerte. La arena se levantaba y a veces no podía ver más allá de mis propias manos. A mi derecha estaba Luisa, una madre joven que había dejado a su hijo con su abuela para tratar de darle un futuro mejor. A mi izquierda, Diego, un hombre mayor que apenas hablaba pero que siempre miraba al horizonte como si esperara ver algo allí. Entre todos nosotros, compartíamos un silencio que solo era roto por nuestras pisadas en la arena. El desierto, al principio, parecía lo que me habían dicho, extenso y vacío, pero no aterrador. Solo un terreno difícil que superar. Pero cuando la niebla apareció, todo cambió. Era raro, porque no esperas niebla en un desierto. El aire comenzó a volverse más denso, casi pesado, como si algo invisible estuviera colgando sobre nosotros. No había luna ni estrellas, solo esa bruma que nos rodeaba por completo. A veces, me detenía para mirar hacia atrás, pero solo veía sombras distorsionadas, como si el desierto estuviera jugando con nosotros. El tercer día fue cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse. No habíamos dormido bien las noches anteriores, siempre manteniéndonos alertas, siempre con el temor de no despertar si cerrábamos los ojos por mucho tiempo. Los suministros de agua comenzaban a escasear y Esteban, nuestro líder, parecía cada vez más inseguro del camino que debíamos tomar. Decía que estábamos cerca, que solo faltaba un poco más, pero su voz ya no tenía esa firmeza que nos había convencido al principio. Nos estábamos adentrando en un lugar que ni siquiera él parecía conocer. A veces veía a Esteban detenerse y mirar al frente, como si escuchara algo que los demás no podíamos percibir.
Me quedé observando cómo su semblante cambiaba, sus ojos se estrechaban y su rostro se endurecía. Nunca nos decía nada, solo seguíamos caminando. Yo quería confiar en él, pero había algo en su forma de actuar que no me dejaba tranquilo. La niebla se hizo más espesa. A cada paso, sentía que el mundo se volvía más pequeño, más claustrofóbico. Las figuras de los demás se desvanecían y aparecían como fantasmas en la bruma. A veces podía oír sus respiraciones, a veces no. Luisa fue la primera en desaparecer. Estábamos caminando en fila, como siempre, cuando de repente nos dimos cuenta de que ya no estaba. Diego fue el primero en darse cuenta, mirando nervioso hacia todos lados. Gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. La niebla nos envolvía tanto que ni siquiera sabíamos si estaba cerca o lejos. Esteban nos dijo que no nos detuviéramos, que seguiríamos avanzando y que ella volvería a unirse a nosotros en algún momento. Nadie discutió, pero en nuestros rostros, el miedo ya comenzaba a aparecer. La noche siguiente fue aún peor. De los 10, ya solo quedábamos 7. Nadie sabía qué le había pasado a los otros. Los perdíamos en la niebla, y eso era todo. Como si el desierto se los tragara. La mente empezaba a jugarme malas pasadas. A veces veía algo moverse por el rabillo del ojo, pero al girar la cabeza no había nada. Escuchaba pasos, pero al voltear, estaba solo. Y lo peor de todo era la sensación de que algo nos estaba observando. Algo que no podíamos ver. No sé cuántos días llevábamos caminando cuando el hambre y la sed comenzaron a volverse insoportables. Nos habían dicho que habría puntos donde podríamos encontrar agua, pero nunca los encontramos. Esteban seguía adelante, pero ya no nos dirigía la palabra. Él también parecía estar luchando contra algo más allá de su control. Cada vez que alguien desaparecía, su mirada se volvía más sombría, más desesperada. El silencio entre nosotros se volvió aún más espeso que la niebla. Nadie quería hablar de lo que estaba pasando. Nadie quería admitir que nos estábamos perdiendo, que tal vez nunca llegaríamos al otro lado. Solo seguíamos avanzando, un pie tras otro, tratando de no mirar a los lados, como si eso pudiera evitar que también nos tragara la niebla. Me acuerdo de una tarde en particular. El sol ya no se veía, solo un débil resplandor detrás de la neblina que no lograba darnos calor. Caminaba con la cabeza gacha, concentrado solo en moverme, cuando algo me hizo levantar la vista. Frente a nosotros, a lo lejos, vi una figura solitaria. Parecía humano, pero su forma era vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes, pero no podía recordar dónde. Se movía lentamente, como si estuviera esperando por nosotros. Grité, señalando hacia adelante, pero cuando los demás levantaron la cabeza, ya no había nada. Diego me miró con los ojos muy abiertos, y pude ver el miedo en su rostro, ese miedo que ninguno de nosotros quería admitir. Seguimos caminando, pero las desapariciones continuaron. Perdimos a otro más esa misma noche. Ya no sabíamos si debíamos preocuparnos por los que se iban o por nosotros mismos. Lo único que sabíamos era que debíamos seguir adelante, pero con cada paso, la niebla parecía acercarse más, cerrándonos en un círculo cada vez más pequeño. Recuerdo el último día con una claridad inquietante. Éramos solo 4. Diego, Esteban, una mujer que nunca nos dijo su nombre, y yo. Apenas teníamos agua, y nuestros cuerpos estaban al límite. La niebla era más densa que nunca, pero ya no nos molestábamos en mirar atrás. Solo pensábamos en avanzar, en llegar a algún lugar, cualquier lugar que no fuera ese maldito desierto. Fue entonces cuando Esteban se detuvo por primera vez. Nos miró a los 3, su rostro lleno de cansancio y derrota. No hay salida, dijo, en un tono tan bajo que casi no lo escuché. Luego, sin decir más, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar en dirección contraria hacia donde habíamos venido. Diego intentó detenerlo, pero Esteban no respondió. Se desvaneció en la niebla en cuestión de segundos, como los demás. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. El desierto parecía eterno, una prisión sin paredes. Caminamos sin rumbo, sin saber qué estábamos buscando. Pero sabía, en el fondo de mi mente, que ya no había esperanza. Al final, me quedé solo.
No sé cuándo perdí a los demás, ni siquiera me importó. La niebla me rodeaba por completo y el sol nunca volvió a salir. Caminar se volvió algo automático, casi sin sentido. Mi única compañía era el desierto que, de alguna forma, me había estado esperando desde el principio. Sabía que no saldría de allí. El desierto no era un lugar para cruzar. Era un lugar para desaparecer. La casa de los extranjeros. Nunca imaginé que un lugar tan vacío pudiera estar tan lleno de peligro. El desierto, con su inmensidad aplastante, nos recibía cada día con la misma promesa de agonía. La arena ardía bajo el sol, la sed nos consumía desde dentro, pero esos eran problemas menores comparados con lo que descubrimos más tarde. Lo que verdaderamente habitaba el desierto no era la naturaleza, sino algo peor. Algo que no tiene nombre, o si lo tiene, prefiero no saberlo. Me llamo Ernesto, y lo que ocurrió en ese cruce marcó un antes y un después en mi vida. Éramos 10 cuando comenzamos el viaje, guiados por un hombre al que llamábamos el Viejo, aunque nunca supe su verdadero nombre. Era conocido por guiar a quienes lo necesitaban a través del desierto hacia una promesa de libertad. A nosotros no nos quedaba otra opción. Lo seguimos con una confianza ciega, porque había una urgencia en nuestras vidas que no nos permitía dudar. El primer día fue como cualquiera que decide cruzar la frontera de manera ilegal, agotador. El sol parecía acercarse demasiado a la tierra y la arena, que brillaba bajo su luz, cegaba nuestros ojos y quemaba nuestras plantas. Caminábamos en silencio, ahorrando energías y fuerzas. El Viejo conocía el terreno, sabía dónde parar y dónde acelerar el paso, así que nos manteníamos en su ritmo. Pero no era el calor ni la falta de agua lo que poco a poco nos fue quebrando. Era la sensación de estar siendo observados, como si nunca estuviéramos realmente solos en aquella vastedad infinita. El segundo día, cuando las huellas de nuestros pies se desvanecían casi de inmediato bajo el viento, comencé a notar algo extraño. En los bordes de nuestro campo visual, muy lejos, parecían moverse figuras, pequeñas manchas oscuras en la línea del horizonte. Al principio, pensé que era el cansancio o la ilusión óptica del calor que ondulaba el aire. Pero no era solo eso. Al anochecer, cuando nos detuvimos para descansar, uno de los compañeros de viaje, Pedro, hizo una seña al Viejo. Le señaló hacia el horizonte, donde las manchas aún eran visibles, aunque difusas bajo la luz menguante. El Viejo se quedó un largo rato mirando, sus ojos casi entrecerrados. Luego se giró hacia nosotros, con una expresión que no pude interpretar, y nos indicó que siguiéramos adelante. No era habitual que camináramos de noche, pero esa vez lo hicimos. Durante la madrugada, cuando la luna iluminaba levemente el desierto, escuché por primera vez los tambores. Eran lejanos, pero inconfundibles. Un ritmo lento y constante, como el latido de algo enorme y oculto bajo la arena. Nadie dijo nada, pero todos lo escuchamos. Ese sonido nos acompañó durante el resto de la noche, una presencia inquietante que nunca se acercaba del todo, pero tampoco desaparecía. El tercer día fue cuando las cosas comenzaron a empeorar. Nos detuvimos en lo que debía ser un pequeño oasis, una depresión en la tierra donde, según el Viejo, habríamos encontrado agua si las lluvias hubieran sido generosas. Pero el suelo estaba seco, más seco que cualquier otro lugar que habíamos cruzado. El Viejo, visiblemente preocupado, nos instó a seguir sin detenernos. Nadie discutió. El calor era insoportable y nuestras provisiones de agua estaban casi agotadas. A medida que avanzábamos, las figuras en el horizonte se volvieron más nítidas. Ya no eran manchas borrosas. Eran personas. O, al menos, eso parecían. Se movían con una rapidez y agilidad que no cuadraban con el cansancio que nosotros sentíamos. Eran siempre 3 o 4, nunca más, nunca menos, y aunque nunca se acercaban lo suficiente, sabíamos que nos estaban siguiendo. No éramos los primeros en cruzar el desierto por esta ruta. Lo que no sabíamos era que tampoco seríamos los primeros en desaparecer. Al llegar la tarde, uno de nosotros, Javier, tropezó y cayó de rodillas. Estaba agotado, y al intentar levantarlo, vi el terror en sus ojos. No era solo el cansancio, sino algo más profundo.
Señaló con el dedo hacia las dunas detrás de nosotros, pero no logré ver nada más que arena y viento. El viejo se acercó, lo levantó con una fuerza sorprendente para su edad, y sin una palabra, seguimos adelante. Pero ese momento quedó grabado en mí. Javier ya no era el mismo después de eso. Esa noche, los tambores volvieron, más fuertes, más cercanos. Intenté dormir, pero me fue imposible. En mi mente, las figuras que nos seguían desde lejos eran como sombras acechando, esperando el momento justo para atacar. Y al amanecer, uno de los nuestros había desaparecido. María, una mujer que había venido desde muy lejos con la esperanza de reunir suficiente dinero para su familia, no estaba. Su mochila seguía allí, pero ella no. No había señales de lucha, ni rastro de donde pudo haber ido. Solo la arena que lo cubría todo. Buscamos por los alrededores durante horas, pero el viejo finalmente nos dijo que teníamos que continuar. Algo en su rostro me dijo que él sabía lo que había pasado, pero no quería admitirlo. El desierto no solo estaba lleno de arena y rocas. Estaba lleno de cosas que no entendíamos, de presencias antiguas que habían habitado esas tierras mucho antes de que siquiera pensáramos en cruzarlas. Y esas presencias no querían que estuviéramos allí. Al quinto día, las figuras ya no se ocultaban. Las veíamos cada vez más cerca, más nítidas. Eran altos, con la piel cubierta de lo que parecían tatuajes o marcas rituales. Sus ojos brillaban, incluso bajo el sol del mediodía. Nos rodeaban desde la distancia, moviéndose en círculos cada vez más cerrados. Sabíamos que estábamos siendo cazados. No había otra manera de describirlo. Nos habían estado siguiendo durante días, observando, esperando. Y ahora, estaban listos para hacer su movimiento. Esa noche, nos detuvimos en una pequeña hondonada entre las dunas. Estábamos demasiado cansados para pensar con claridad, pero el miedo nos mantenía despiertos. El viejo nos instó a mantenernos cerca, a no alejarnos del grupo. Pero el sonido de los tambores estaba tan cerca que parecía resonar dentro de nuestros cuerpos, y las figuras se movían a nuestro alrededor con una velocidad que no pertenecía a este mundo. No sé cómo ocurrió, pero al amanecer, solo quedábamos 5. Alguien más había sido tomado durante la noche, y esta vez no fue tan silencioso. Había marcas en la arena, signos de lucha. Pero no había sangre, solo el vacío donde antes había estado uno de los nuestros. El viejo ya no intentaba consolarnos. Sabía que estábamos siendo cazados por una tribu que no conocía compasión, que nos veía como presas para sus rituales. Sus ojos habían perdido la esperanza. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que todos cayéramos. El sexto día fue el peor. Las figuras se acercaban tanto que casi podíamos ver sus rostros. Se movían con una precisión aterradora, como si conocieran cada grano de arena del desierto, como si este lugar les perteneciera por derecho. Y nosotros no éramos más que intrusos. Finalmente, al caer la tarde, llegó el momento que habíamos estado temiendo. De las dunas surgieron más de ellos, rodeándonos completamente. No había manera de escapar. Los tambores resonaban más fuerte que nunca, y el viento levantaba la arena alrededor nuestro como si el propio desierto quisiera participar en la caza. No sé cómo describir lo que vino después. Era como si el desierto mismo nos hubiera traicionado. Las figuras nos atraparon uno por uno, y aunque intentamos correr, no había lugar a donde ir. Aquellos que cayeron fueron tomados rápidamente, arrastrados hacia la oscuridad, hacia un destino que nunca llegué a conocer. Soy el único que queda para contar esta historia. No sé cómo logré escapar, ni por qué me dejaron vivir. Tal vez fui solo un testigo, alguien destinado a recordar lo que sucede cuando te aventuras demasiado lejos en el territorio de aquellos que habitan en las sombras del desierto. Lo que sí sé es que el desierto no perdona y que las cosas que lo habitan no son de este mundo. Si decides cruzarlo, asegúrate de saber a dónde vas y que estás dispuesto a perder. Porque aquí, la muerte no es lo peor que te puede ocurrir. Las sombras de la arena. Hay algo extraño en el desierto.
Nunca lo sentí así hasta que llegamos al tercer día de caminata, cuando el aire comenzó a oler diferente y la arena, que antes parecía solo polvo bajo mis pies, empezó a sentirse como un océano que no podía navegar. Si hubiera sabido lo que me esperaba, tal vez no hubiera aceptado. Pero ahora que lo pienso, no importa cuánto te adviertan o cuánto investigues, nada te prepara para la verdadera naturaleza de este lugar. Me llamo Omar y esta es la historia del desierto. O, más bien, la historia de cómo el desierto te convierte en algo que no eres, en algo que nunca quisiste ser. Viajábamos 11, encabezados por un hombre llamado Marcelo. No sé cómo lo encontramos, ni siquiera recuerdo cuando decidí que esta era la única opción que me quedaba. El destino final era Estados Unidos, pero lo primero que teníamos que hacer era cruzar este desierto. Marcelo nos dijo que había hecho el cruce muchas veces antes, que sabía cada piedra, cada curva. Pero lo que nunca mencionó fue lo que pasaba cuando el sol se ocultaba y el calor del día daba paso a algo mucho más siniestro. El primer día fue largo pero manejable. Caminamos bajo un sol ardiente, nos cubrimos lo mejor que pudimos y bebimos poca agua para hacer que los suministros duraran. Algunos llevaban sus historias a cuestas, otros solo sus mochilas. Yo era uno de los que no hablaba mucho. No hacía falta. Sabía que, al igual que yo, cada persona que estaba allí había dejado atrás algo importante, familia, trabajo, una vida rota que ya no podía continuar. La segunda noche, mientras nos sentábamos en un círculo pequeño, me di cuenta de que algo no estaba bien. El viento soplaba con más fuerza de lo normal, levantando la arena en pequeñas nubes que parecían formar figuras a nuestro alrededor. Al principio, no pensé en ello. Solo eran formas, efectos ópticos causados por el cansancio y la luz tenue de la luna. Pero cuanto más observaba, más esas figuras parecían moverse de manera independiente, con intención. Nos acostamos en la arena y el sueño llegó como un alivio. Pero no fue descanso lo que encontré. Mi sueño estuvo lleno de imágenes que no lograba comprender. Caminaba solo por el desierto, rodeado de sombras que se acercaban lentamente, como si me observaran, esperando que cometiera algún error. El tercer día, el calor era sofocante. Nuestras botellas de agua ya estaban a medio vaciar y algunos comenzaron a murmurar sobre cuándo llegaríamos a nuestro próximo punto de descanso. Marcelo solo se limitaba a seguir adelante, sin darnos detalles. Había algo en su mirada que no había notado antes. No era el mismo hombre que había conocido el primer día, algo lo estaba afectando. A medida que avanzábamos, la niebla empezó a aparecer en el horizonte, algo raro para un desierto tan árido. Se movía rápido, engullendo el paisaje que nos rodeaba. Al principio, solo cubría nuestras botas, luego nuestras piernas, y antes de darnos cuenta, estábamos caminando envueltos en una bruma espesa que convertía al desierto en un laberinto sin salida. Perdí de vista a algunos de mis compañeros de viaje. El aire se volvió espeso y cada respiración era más difícil que la anterior. El silencio pesaba sobre nosotros, más que el calor, más que el hambre. Marcelo seguía caminando, siempre adelante, y nosotros, como autómatas, lo seguíamos. No sé en qué momento me di cuenta de que faltaba alguien. Habíamos estado tan inmersos en nuestros propios pensamientos, en el esfuerzo de avanzar, que nadie se había detenido a contar cuántos éramos. Llamé en voz baja a Hernán, un hombre con el que había compartido algunos momentos al inicio del viaje. No respondía. Tampoco lo veía a mi alrededor. Pero seguí caminando. Seguir caminando era lo único que nos quedaba. Las horas se extendieron, el día pareció no terminar nunca. Al atardecer, la niebla no había desaparecido. Solo se había vuelto más densa, y aunque no había viento, la arena se sentía como si quisiera arrastrarnos hacia las profundidades. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no estaba bien con el terreno. La arena no solo se movía bajo nuestros pies, parecía viva. Cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible intentara mantenerme allí, atado al suelo. Miré a mi alrededor, buscando a los demás, pero solo vi sombras. Sombras que se movían en la distancia, demasiado lejanas para ser reales, pero demasiado presentes para ignorarlas. Marcelo ya no estaba a la vista. Tal vez había seguido adelante,
tal vez había desaparecido. No sabía qué pensar. Aquella noche, no pude dormir. Sentía como si los ojos de la niebla estuvieran puestos en mí, observando cada movimiento. A cada rato, miraba hacia la oscuridad, esperando ver algo, pero lo único que veía era la nada. Era como si el desierto nos hubiera envuelto en una trampa de la que no podríamos salir. El cuarto día, apenas quedábamos 5. Nos mirábamos entre nosotros con expresiones que no necesitaban palabras. Sabíamos que algo estaba mal, algo más allá de lo que podíamos comprender. Marcelo no había vuelto. Se había desvanecido en la niebla como los otros. Sin embargo, seguíamos caminando. Avanzábamos con el cuerpo agotado y la mente rota, esperando que el próximo paso fuera el último. Pero el desierto no terminaba. A cada paso, el terreno se volvía más hostil. Las sombras parecían acercarse más, moviéndose de una manera que no podía explicar. Ya no eran simples efectos ópticos, eran reales, o al menos lo parecían. Y cada vez que intentaba seguirlas con la mirada, se desvanecían, solo para reaparecer más cerca. Esa tarde, me encontré caminando solo. Los otros se habían dispersado, tal vez por miedo, tal vez por desesperación. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero solo vi arena y más arena. Y luego, las figuras. Primero fueron 3, luego 5. Formas oscuras que emergían de la niebla, caminando lentamente hacia mí. No podía ver sus rostros, pero sentía su presencia. No eran personas. No eran animales. Eran algo más, algo que el desierto había creado, o tal vez algo que siempre había estado allí, esperando a que llegáramos. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La arena me atrapaba, como si quisiera que me quedara. Las figuras se acercaban cada vez más, y el miedo me paralizó. No sabía si eran reales o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en ese momento, no importaba. Sabía que el final estaba cerca. Seguí caminando, porque era lo único que podía hacer. No había otra opción. La esperanza de llegar al otro lado se había desvanecido hacía mucho tiempo. Lo único que quedaba era el desierto, con su niebla, sus sombras y el silencio aplastante que lo dominaba todo. El quinto día, cuando el sol comenzó a desaparecer en el horizonte, sentí que el desierto me había vencido. Ya no había miedo, ya no había dolor. Solo estaba yo, solo, rodeado por la niebla y las sombras que siempre habían estado allí. No sé cuánto tiempo más caminé. El tiempo en el desierto no tiene sentido. Puede ser un segundo o una eternidad. Lo que sé es que al final, las sombras se detuvieron. Se quedaron a una distancia prudente, observando, como si estuvieran esperando algo. Y entonces lo supe. No estaba cruzando el desierto. El desierto me estaba cruzando a mí. Esa fue la última vez que sentí algo. No había dolor, no había frío, no había calor. Solo estaba el desierto, infinito, eterno, y las figuras que se desvanecían en la niebla, llevándose consigo cualquier rastro de lo que alguna vez fui. No sé si alguna vez llegué al otro lado. Tal vez sigo aquí, caminando. El filo del desierto. No hay peor sensación que saber que te estás muriendo de sed en un lugar donde el agua es solo una fantasía. La garganta se cierra, la piel se quiebra bajo el sol, y cada paso se convierte en una batalla contra el suelo que parece devorarte. Esa es la verdad del desierto. No importa cuántos relatos o advertencias escuches, hasta que no lo vives, no comprendes cuán despiadado puede ser. Pero lo que nunca nos contaron fue lo que realmente habita en este lugar, más allá del calor y la arena. Me llamo Julián, y sobreviví al cruce. Pero lo que viví, lo que vi, me persigue cada noche desde entonces. Éramos 9 cuando todo empezó. 9 almas desesperadas, unidas por el mismo objetivo, cruzar la frontera, atravesar este infierno y llegar a un lugar donde pudiéramos comenzar de nuevo. Habíamos pagado una fortuna a un coyote llamado Rodrigo, quien nos aseguró que conocía una ruta segura, lejos de los controles y los peligros más comunes. Seguro, esa palabra aún me quema en la memoria. El primer día fue como lo esperábamos, agotador, sofocante.
Caminábamos bajo el sol inclemente, siguiendo a Rodrigo a través de un paisaje que parecía no tener fin. Las dunas se levantaban como montañas de arena, y el viento, cuando soplaba, no traía alivio, solo más polvo y calor. A nuestro alrededor, todo estaba en silencio, excepto por el crujido de nuestras botas sobre la tierra reseca. Todos estábamos concentrados en avanzar, porque sabíamos que detenernos no era una opción. El segundo día, comenzamos a notar las primeras señales de que algo andaba mal. Las huellas en la arena detrás de nosotros no desaparecían como deberían. Era extraño, pero nadie dijo nada en voz alta. Quizá porque ninguno quería admitir que lo había visto. Seguimos caminando, con la mirada fija en el horizonte, intentando ignorar el peso de esa inquietud. El calor era peor que el día anterior y ya empezábamos a racionar el agua. Hacia la tarde, Rodrigo nos llevó a un pequeño cañón que dijo nos serviría de refugio para pasar la noche. El sol comenzaba a bajar y el aire fresco del anochecer era un alivio temporal. Pero esa noche, mientras intentaba dormir sobre la dura tierra, algo cambió. La temperatura bajó tan rápidamente que el frío se sintió como cuchillos cortando la piel. Nunca había experimentado algo así en el desierto. No debería ser tan frío. Nos acurrucamos alrededor de una fogata improvisada, temblando, mientras el viento comenzaba a levantarse. Un viento tan fuerte que parecía que traía algo consigo. El tercer día fue cuando todo se descontroló. Habíamos comenzado el día antes de que saliera el sol, esperando ganar tiempo antes de que el calor se volviera insoportable. Pero algo en el ambiente estaba diferente. Mientras avanzábamos, un sentimiento de vigilancia crecía en el aire. No sabíamos quién o qué, pero estábamos siendo seguidos. A lo lejos, en los límites de nuestra visión, pequeñas figuras se movían entre las dunas. No parecían animales ni hombres, solo sombras que se deslizaban en el horizonte, apareciendo y desapareciendo como si fueran parte del mismo desierto. Rodrigo no nos miraba a los ojos, caminaba más rápido de lo habitual, y eso solo aumentaba nuestra tensión. El sol estaba alto en el cielo cuando algo pasó que nos detuvo a todos. No sé quién lo vio primero, pero en medio de la nada, una línea de piedras negras marcaba el suelo. Eran grandes, lisas y completamente fuera de lugar en ese paisaje arenoso. Rodrigo no hizo ningún comentario sobre ellas, pero su paso se hizo más lento y comenzamos a notar que, desde ese punto, todo a nuestro alrededor se volvía más extraño. Las sombras en el horizonte ya no se movían solo a lo lejos. A veces, las veíamos más cerca, demasiado cerca, pero cuando tratábamos de enfocarnos en ellas, desaparecían. Nadie hablaba. Nos estábamos agotando, tanto física como mentalmente. El calor era sofocante, pero el miedo que empezaba a enraizarse en nuestro grupo era peor. Esa noche fue la primera vez que alguien desapareció. Su nombre era Laura, una joven que venía con nosotros desde la frontera. Cuando nos detuvimos para descansar, estaba allí, agotada pero viva. Al amanecer, su lugar en la fila estaba vacío. No había señales de lucha, ni rastros de sus cosas, como si simplemente hubiera sido borrada del mundo. Rodrigo solo nos dijo que debíamos seguir, que no podíamos perder tiempo buscándola. Lo miré a los ojos y supe que él también tenía miedo, aunque intentara ocultarlo. El cuarto día fue el peor. Sabíamos que las cosas no iban bien, que algo, más allá del hambre y la sed, nos estaba acechando. Nos sentíamos observados, pero nunca lo suficiente como para ver con claridad a nuestros perseguidores. Los otros comenzaban a susurrar, a intercambiar miradas llenas de sospecha, preguntándose quién sería el próximo. Sabíamos que el desierto cobraba sus deudas, pero esto era diferente. Esto era más oscuro. Rodrigo nos hizo caminar sin detenernos por horas. No había refugio, no había sombra, solo arena y rocas. Nuestros cuerpos estaban al límite. Ya no era solo el calor, era el peso de la incertidumbre, la opresión de saber que estábamos siendo cazados. En la distancia, comenzamos a ver estructuras, o lo que parecían ser ruinas antiguas, restos de alguna civilización olvidada que una vez habitó este desierto. Nos acercamos a ellas buscando refugio, pero lo que encontramos no fue alivio.
Las ruinas estaban cubiertas de símbolos tallados en piedra, figuras humanas retorcidas, rostros distorsionados que parecían gritar en silencio. Rodrigo nos advirtió que no nos acercáramos demasiado, pero no hizo falta. Nadie quería tocar esas piedras. Algo en ellas emanaba peligro. Sentíamos que esas marcas estaban ahí por una razón, un recordatorio de que habíamos cruzado una línea que no debíamos haber cruzado. La noche cayó, y los tambores comenzaron. Eran bajos y graves, resonando en el aire como si vinieran de todas partes. Nos reunimos lo más cerca posible, con la sensación de que lo que sea que estuviera acechándonos estaba muy cerca. No fue hasta la medianoche que lo vimos. Primero, una sombra en la distancia, luego dos, y luego muchas. Formaban un círculo en torno a nuestro campamento, quietos, observando. No podíamos ver sus rostros, pero sabíamos que nos estaban midiendo, esperando el momento adecuado. Al amanecer, otra persona había desaparecido. El grupo se estaba desmoronando. La desesperación nos hacía actuar de manera errática. Rodrigo intentó mantenernos unidos, pero su liderazgo se desvanecía. Estábamos agotados, física y mentalmente, y las figuras que nos rodeaban no mostraban signos de detenerse. No hablaban, no hacían ruido. Solo estaban allí, vigilando, cazando. El quinto día, ya éramos solo 5. Caminábamos como fantasmas, sin saber si llegaríamos a algún lugar seguro o si seríamos los próximos en desaparecer. En la distancia, el horizonte parecía prometer una salvación, una línea de montañas que, según Rodrigo, marcaba el fin del desierto. Pero esas sombras, esas criaturas no nos dejarían llegar tan fácilmente. La última noche fue un caos. Las figuras rompieron su patrón de observación y atacaron. Lo hicieron con una velocidad y precisión que no pertenecía a este mundo. Vi a 2 más del grupo caer sin siquiera gritar, arrastrados hacia la oscuridad. Rodrigo fue uno de ellos. Y yo, de alguna manera, corrí. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el dolor de mis pulmones y mi sed era tan insoportable que caí al suelo, esperando mi final. Cuando desperté, el sol estaba alto en el cielo. Estaba solo. Las montañas estaban cerca, pero todo lo demás había quedado atrás. Las criaturas, las ruinas, mis compañeros. Todo había desaparecido. Llegué al borde del desierto con vida, pero lo que vi, lo que experimenté, me marcó para siempre. No hay gloria en sobrevivir a algo así, solo el peso de saber que fuiste testigo de un horror que pocos entenderán. Y aunque mi cuerpo esté fuera de ese lugar, una parte de mí nunca escapará del desierto. El silencio del desierto. El calor del desierto no es lo que te mata. Es la sed. La boca se te seca, la lengua se pega al paladar, y el agua que te queda sabe más a polvo que a alivio. Luego está la arena, que se cuela por cada rincón de tu cuerpo, y el viento que golpea como si el propio aire quisiera desgarrarte la piel. Pero nada de eso importa cuando estás corriendo por tu vida, cuando sabes que el próximo paso podría ser el último. Así fue como empezó para nosotros. Así es como siempre empieza. Mi nombre es Esteban, y ese cruce cambió mi vida para siempre. No éramos más que un puñado de almas desesperadas, tratando de escapar de lo que quedaba de nuestras vidas al sur de la frontera. Éramos 11 al principio, siguiendo a un hombre al que llamábamos el Gato, un coyote de fama que prometía un camino seguro a través del desierto. Los primeros días fueron como cualquiera lo esperaría, hambre, sed, y un calor infernal que te hacía cuestionar cada decisión que te había llevado hasta allí. El Gato decía conocer una ruta menos vigilada, alejada de los controles y de las patrullas. Un cruce a través del desierto profundo, donde la única amenaza era la naturaleza misma. Eso, pensábamos, era suficiente peligro. Nadie hablaba mucho, todos estábamos concentrados en avanzar, un paso a la vez, como si cada uno fuera una pequeña victoria. Y en cierto modo, lo era. El segundo día fue cuando todo empezó a cambiar. El aire se sentía denso, más pesado de lo que debería. Ya no era solo el calor lo que nos oprimía, había algo más. Algo que ninguno de nosotros sabía nombrar,
pero que todos sentíamos. No era el tipo de cosa que se puede ignorar por mucho tiempo. El gato, que hasta entonces había sido firme y decidido, comenzó a mostrarse más inquieto. Ya no caminaba con la misma seguridad y más de una vez lo vi mirar hacia atrás, como si estuviera esperando algo que no llegaba. Las primeras señales de que algo andaba mal fueron sutiles. Huellas en la arena que no pertenecían a ninguno de nosotros, marcas extrañas en el suelo que parecían aparecer y desaparecer con el viento. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos nos dimos cuenta. Y después vino la niebla. Era extraño ver niebla en el desierto. No debería haberla. Estábamos en medio de un vasto mar de arena, donde el calor era tan intenso que ni las sombras parecían reales. Pero ahí estaba, una capa espesa y blanca que parecía surgir del suelo mismo, cubriéndolo todo en cuestión de minutos. No podíamos ver más allá de unos cuantos metros, y el aire se sentía aún más denso, más pesado. Seguimos caminando, sin hablar, con la esperanza de que la niebla se disipara. Pero no lo hizo. Al contrario, parecía volverse más espesa con cada paso. Y entonces empezaron a aparecer las figuras. Al principio, eran solo sombras. Sombras que parecían moverse dentro de la niebla, a nuestro alrededor, sin forma definida, pero siempre presentes. Eran altas y delgadas, y se deslizaban entre nosotros sin hacer ruido. No podíamos ver sus rostros, ni sus cuerpos, pero sabíamos que estaban ahí, observándonos. La primera vez que me percaté de una, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero pronto me di cuenta de que no era el único que las veía. Los demás también lo notaron. Lo sentíamos en el aire, en el silencio que se hacía cada vez más profundo. Seguimos caminando, porque detenernos no era una opción. No sabíamos qué eran esas figuras, pero sabíamos que si nos deteníamos, las cosas podrían empeorar. Y entonces, al caer la noche, fue cuando la vimos. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Al principio, pensé que era una ilusión más, un truco de la mente. Pero no lo era. Estaba allí, parada frente a nosotros, entre la niebla, con su manto blanco que parecía flotar en el aire. No era una mujer, ni una figura humana en el sentido común de la palabra. Era algo más. Algo que parecía surgir de las profundidades del desierto mismo. La Santa Muerte. Sus ojos eran vacíos, dos cuencas negras que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sostenía una guadaña en una mano, mientras que la otra parecía estirarse hacia nosotros, invitándonos a acercarnos, a rendirnos. Ninguno de nosotros se movió. Estábamos congelados, incapaces de reaccionar, atrapados entre el terror y la incredulidad. Sabíamos lo que era, todos lo habíamos oído antes. Algunos la veneraban, otros le temían. Pero verla allí, en medio del desierto, era otra cosa. Esa noche, dos de los nuestros desaparecieron. No supimos cómo ni cuándo, simplemente ya no estaban al amanecer. No había huellas, ni rastros de lucha. Solo la niebla y el vacío donde antes estaban sus cuerpos. El gato intentó calmarnos, pero su propia cara delataba que estaba tan asustado como nosotros. El tercer día fue aún peor. La niebla no se levantaba, y las figuras seguían apareciendo a nuestro alrededor, cada vez más cerca, cada vez más numerosas. Las veíamos moverse entre nosotros, rozándonos con una presencia que parecía helada, como si el mismo aire se volviera contra nosotros. Estábamos atrapados, no solo en el desierto, sino en algo mucho más oscuro, algo que no podíamos entender. Esa tarde, mientras el sol trataba de atravesar la niebla, vi algo que me heló la sangre. En la distancia, apenas visible entre la bruma, había una procesión. No eran personas. Eran esqueletos, vestidos con harapos, marchando en silencio a través de la arena, hacia un destino que no podíamos ver. Y al frente de esa procesión, la Santa Muerte. Nos estaba guiando, de eso no cabía duda. Pero no era hacia la salvación. Seguimos caminando porque no había otra opción. El agua se había acabado, la comida era escasa, y nuestros cuerpos comenzaban a fallar. Uno a uno, los miembros de nuestro grupo empezaron a colapsar, cayendo al suelo sin fuerza para levantarse.
Cada vez que alguien caía, las figuras se acercaban más, como si estuvieran esperando ese momento, como si el desierto mismo reclamara a sus víctimas. El gato fue el siguiente en desaparecer. Una mañana simplemente ya no estaba. No hubo despedidas, ni advertencias. Solo su mochila abandonada en la arena, como si nunca hubiera estado con nosotros. Éramos 5 cuando entendimos que no íbamos a salir de allí. No todos, al menos. El cuarto día, vi algo que nunca podré olvidar. Mientras avanzábamos, sin rumbo, sin esperanza, vimos una cruz de madera clavada en la arena. No había razón para que estuviera allí, en medio de la nada. Al acercarnos, notamos que no estaba sola. Había varias, muchas más, algunas más grandes, otras apenas visibles bajo las dunas. Eran tumbas. Decenas, quizás cientos, de ellas. Cada una marcada con una cruz improvisada, algunas adornadas con velas que nunca se apagaban, otras cubiertas de ofrendas secas. Y allí, en el centro de ese cementerio improvisado, la Santa Muerte nos observaba. No decía nada, no hacía ningún gesto, pero su presencia era una sentencia. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestro final, que cada paso que dábamos nos acercaba más a las tumbas que ya estaban preparadas para nosotros. Esa noche, otro de los nuestros se fue. No desapareció, simplemente cayó al suelo y no se levantó. Lo dejamos allí, porque no había nada que pudiéramos hacer. La niebla seguía cubriendo todo, y las figuras seguían rodeándonos, cada vez más cerca, cada vez más presentes. El quinto día fue el último. Ya no caminábamos, solo nos arrastrábamos, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que nos salvara. Pero lo único que encontramos fue la certeza de que habíamos sido elegidos. La Santa Muerte nos había marcado, y el desierto no dejaba escapar a los que ella reclamaba. Esa mañana, cuando finalmente caí al suelo, supe que no me levantaría. La vi acercarse, lentamente, con su manto ondeando en el viento que no existía. Se detuvo frente a mí, y por primera vez, sentí una paz que no había sentido en todo el viaje. Sabía que mi momento había llegado. El desierto no es solo arena y sol. Es un lugar de encuentro entre este mundo y el otro, y aquellos que cruzan su umbral deben estar preparados para pagar el precio. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.